Damos gracias, seguiríamos adorando, cantando, pero también queremos compartir este tiempo que es parte del culto, es parte de la adoración y tiene que ver con el ministerio de la palabra, ¿no? Hoy estamos celebrando un día especial, ya que es público, que el pastor está cumpliendo años. Después le vamos a orar por él, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Y justamente como hoy es el cumpleaños, hoy va a tener descanso de la palabra, de compartir la palabra. Así que yo te invito, Juan, que puedas pasar. Hoy va a estar compartiendo con nosotros nuestro amado Juan Davis. Es una honra poder compartir la palabra, como siempre que estamos acá. Es hermoso poder estar juntos, pero es hermoso también hablar del Señor y lo que el Señor depositó en cada uno. Primeramente, para que Fabio pueda descansar, es una honra también. Estamos contentos, felices de un año más de vida del pastor, de Fabio, que es multiuso. Toca la guitarra, canta, predica, ora, libera, hace todo el oficio de los 5 ministerios en una persona. Y eso es admirable. Podemos ver el proceso de Fabio a través de todos los años y ver la obra del Señor. Y creo que eso es lo más sorprendente. Ver que el Señor continúa haciendo una obra en nosotros primeramente, pero que esa obra que el Señor comienza empieza a afectar a todo nuestro alrededor. Y eso es una evidencia. Siempre decimos que nosotros somos cartas leídas, pero no dice si somos cartas dignas de leer, que es muy distinto. Y creemos que la vida de nuestro pastor es digna de leer, es digna de copiar, es digna de tomar las virtudes que el Señor le dio y que las pudo multiplicar en estos 54 años. Siempre digo que Fabio me lleva 20 años justos, los dos somos de mayo, y cada vez que él cumple, yo sé que a las 2 semanas va a cumplir Fabio, y va a cumplir 20 años exactamente, así que no me voy a poder olvidar nunca. Bueno, sin divagar en la honra, para que no se nos haga extenso el tiempo, que es corto, me gustaría empezar compartiendo. Siempre digo que a mí me encanta compartir la palabra. Para muchos es una honra salir a jugar a la pelota, es una honra disfrutar en familia. Yo creo que el Señor puso un depósito en mi vida y es la palabra. Toda la vida leí, pero ¿de qué sirve llenar el frasco si uno no puede impartirlo? Y pienso que cada vez que es una oportunidad que me dan para poder exponer su palabra, para mí es un privilegio. ¿Estás preparado? Me dice Fabio y Patricia, siempre tengo que estar preparado. Si no estoy preparado, me tengo que preparar. Pero pienso que lo importante es que el Señor siempre escoge los momentos y son oportunos. Y en esa oportunidad uno tiene que ser osado, atrevido, valiente, y en eso el Señor hace la obra. Cuando tuvieron que conquistar Israel, no creo que estén felices de ir a la guerra, de pelear, de dejar a sus familias, de dejar su comodidad. Habrán sido valientes, osados de la palabra que el Señor les dio por heredad, pero igual tuvieron que accionar. Y pienso que cada uno siempre va a tener un desafío en la palabra para que pueda accionar a lo que el Espíritu nos está demandando en este tiempo. Oraba en esta semana y le decía, Señor, anhelo que la palabra pueda ser impartida, pueda ser entendida, pero que a través de la palabra también salga espíritu y que ese espíritu transforme el ambiente en el que estemos. Eso es de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que uno quiera creer, pero lo importante es que yo oraba en ese sentido. Como dice Pablo en Efesios, oro por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya tenían a Cristo, ya tenían el Espíritu, pero el apóstol Pablo seguía orando para que ese Espíritu se manifieste en el cuerpo de los efesios. Me gustaría
que puedan hacerlo en su casa. Hoy pensaba que con la virtualidad hemos perdido lo social, pero con la presencial hemos perdido la palabra, lo escritural, hemos perdido el leer, hemos perdido el buscar. Es bueno tener la Biblia, es bueno que estemos en la casa y que digamos, bueno, estamos en casa, estamos cómodos, pero que no sea un tiempo para cocinar, que sea un tiempo para decir, bueno, Señor, el Espíritu me quiere hablar hoy y yo quiero transformar mi casa, transformar mi ambiente, entonces me voy a sentar y voy a leer. La palabra aparece acá, pero algunos dicen que se ve nublado. A mí me pasó, así que lo dije yo también. Pero lo importante es que cada uno pueda leerlo en su casa, pueda meditarlo, porque mientras nosotros acompañamos en la palabra, el Espíritu también va trabajando en nuestro interior. Es reiterativo y lo digo siempre, pero hay lugares en los que no tienen la particularidad de tener la Biblia, que para nosotros es una facilidad. Entonces es bueno que podamos en nuestras casas anotarlo, meditarlo en la semana, para que pongamos la palabra en práctica. Me gustaría compartir en San Juan, no porque quiera hacer mención de mi nombre, hoy viene con mi nombre, pero leyendo los evangelios siempre es bueno recordar las palabras de Jesús. En San Juan, capítulo 14, voy a leer algo archiconocido y algo que nosotros disfrutamos todos los días en nuestra casa, que es el beneficio de Cristo, del Padre y del Espíritu, pero me gustaría que puedan seguirlo conmigo. Dice el capítulo 15, voy a leer algunos versículos, así que síganlo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, y quiero que cuando lean todos estos versículos se posicionen en ese lugar. No le está hablando a los discípulos, le está hablando a su iglesia. Entonces tome la palabra para uno. Dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Parece un trabalengua. Jesús hablaba de una manera constantemente mezclando, intercalando, pero siempre hablaba de una relación entre el Padre y Él, entre el Padre y nosotros, entre el Padre y nosotros y el Espíritu, pero siempre hablaba de una unidad. Parece que es un trabalengua, pero lo que el Señor nos está hablando es que hay una unidad. Él está en el Padre, nosotros estamos en Él, entonces nosotros estamos en el Padre. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que ir afirmando en nuestros corazones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora pone la segunda condición el Señor, ya no estamos todos juntos. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y sigue en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y miren lo que dice el versículo 26, muy conocido. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Leía todos estos capítulos que están en Juan y me sorprendía que la hora de Jesús se acercaba. Todos conocemos cómo fue el final de Cristo en la cruz y todo lo que tuvo que padecer Él. Y es como cuando uno sabe que se está por morir
y quiere empezar a resolver los últimos momentos. Bueno, voy a ordenar las cosas en la casa, voy a arreglar los problemas con mi mujer, voy a arreglar los problemas con mis hijos. Jesús entendía que su hora se acercaba y su hora era la cruz. Y entonces si nosotros vamos para el capítulo anterior, el capítulo 13, podemos ver que Jesús empieza primero lavándole los pies a sus discípulos, como un acto profético. Le empezó a enseñar directamente. Jesús dejó las multitudes para enfocarse en el secreto, para enfocarse en su iglesia, para enfocarse en los que iban a seguir su trabajo. Y después de lavarse los pies, lo primero que le dijo es: me van a traicionar y va a ser uno de ustedes. Uno de mis íntimos me va a traicionar. Instantáneamente después les dice un nuevo mandamiento. ¿Qué mandamiento les dejó el Señor? Uno nuevo. El versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y después de esto Jesús no solo anunció que lo van a traicionar, sino que el que se decía ser el más fiel de todos lo iba a abandonar. Y Jesús en el momento de mayor necesidad iba a estar solo. ¿Solo de quién? Solo de personas. Lo iban a abandonar las personas que él considera cercanas, sus amigos, los íntimos en los que uno puede decir mi círculo, mi familia, mis fieles, esos que darían mi vida, que si estoy con un problema económico me van a ayudar, que si estoy con un problema de salud me van a orar. Bueno, los íntimos de Jesús, los fieles, lo iban a traicionar y lo iban a abandonar. Y en el medio Jesús ya lo sabía, pero él volvió a afirmar en algo: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Sabiendo él que lo iban a traicionar, Cristo los amó hasta el fin, sin condición. Muchas veces se ha hablado en la iglesia, Judas tuvo arrepentimiento, tuvo posibilidades, fue un mensajero del infierno. Creo que la palabra es clara cuando dice que el Padre anhela que todos procedan al arrepentimiento. Sobre todos está la misericordia del Padre y esto es lo que Él quiere manifestar. Y me venían varias cosas sabidas, cosas conocidas, cosas que hemos hablado, qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Espíritu, pero Jesús fue claro. ¿En qué fue claro? De que nos iba a enviar un consolador. Y siempre decimos, el consolador es el que nos va a ayudar en los momentos de dolor, de tristeza. Esa es una faceta del consuelo. Hace unos meses la casa empezó a hablar del tema del carácter, de la humildad, del proceso, y uno estimula el cuerpo a que pueda ser transformado por la palabra. Pero nada de lo que vayamos a hacer lo vamos a poder hacer sin el Consolador. Él es el que nos iba a enseñar todas las cosas. Pero ¿qué nos van a enseñar? Parece que es la escuelita dominical esto, que ahora es la red de niños. Pero pienso, Jesús nos vino a mostrar al Padre. El Padre quería mostrarse desde el inicio de la creación del mundo. El Padre se quiso mostrar y Jesús nos vino a mostrar al Padre. Y el Espíritu nos quiere mostrar al Padre y quiere que nosotros mostremos al Padre al igual que su Hijo lo mostró. ¿Y qué es mostrar al Padre? Mostrar su voluntad. Nada de lo que hago, lo hago sin que lo vea hacer a mi Padre. Cristo tenía los ojos puestos en el Padre, mirando cuál era su voluntad. Si uno se pone a pensar, ¿quién quiere ir a la cruz? Nadie. Incluso Cristo no quiso ir a la cruz. Dice en Hebreos, y este también es un versículo muy conocido, Hebreos 5, el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Pónganse ustedes en el lugar de Cristo y piensen, ¿quién en el momento de la prueba no está en ruegos y súplicas? ¿Quién en el momento que está en la prensa, en el que sentís la agonía,
la preocupación, el afán, todo lo que te asedia, todas las circunstancias que nos rodean, que pueden ser adversas, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema matrimonial, puede ser la soledad, puede ser la depresión. Póngale su problema y piense los procesos en los que uno está. ¿Cómo estaríamos nosotros si no fuese como Cristo? Y dicen los días de su carne, no los días de su espíritu. En los de la carne, Cristo fue igual que nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Me imagino a Cristo como nosotros, desesperado, porque sabía que llegaba a la cruz, y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, el Padre podía hacer esa obra, pero el Padre tenía una voluntad, y la voluntad era que todos procedan al arrepentimiento, y la única manera de que sea era a través de Cristo. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Jesús fue oído. A veces pensamos que el Señor no nos escucha. Sí, el Señor nos escucha. Él está atento y presto sus oídos a sus hijos. Pero Él tiene una voluntad. Y esa voluntad tiene que cumplirse en la tierra. Y tiene que cumplirse en nuestras vidas. Y dice, aprendió obediencia a Cristo. El Hijo de Dios, reflejo de la creación, reflejo de la santidad, aprendió obediencia. Y en esto me quiero detener de que lo que más nos cuesta es obedecer a la voluntad del Padre. Sabemos que tenemos su Espíritu, sabemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, pero nos cuesta someternos al Consolador. Nos cuesta someternos al que nos enseña todas las cosas. Y yo pienso que la prioridad del Señor es no querer dejarnos solos. Él no quería dejar a sus discípulos solos. No quería dejarlos atravesar el proceso que venía por delante solos. Y les dio la solución. No se preocupen. Hasta ahora estuvieron conmigo. Tuvieron provisión, tuvieron sanidad, no les faltó nada. Nadie los persiguió, me lo hicieron a mí. Pero el tiempo que viene va a ser de prueba. Pero no los voy a dejar solos. Pero el Señor no quería dejarles un compañero para que vivan la vida. El Señor quería darle muchos hijos al Padre. Y los hijos tienen que cumplir la voluntad del Padre. Hoy nos encontramos mucho en la iglesia que se hablan de los tiempos finales. No es nuevo, hace muchos, desde que Cristo se fue, Cristo está volviendo y Él dijo que volvía pronto. Y la iglesia habla de la venida de Cristo, pero en este tiempo el Señor habla mucho en muchos lugares de la venida. Pero dice que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Incluso, como dice la palabra, que el Padre sabe las sazones y los tiempos. Él nos va a marcar los tiempos a su iglesia. Pero tenemos que estar conectados con el Consolador. Nos es bueno disfrutar de la gracia, nos es bueno disfrutar de Cristo, nos es bueno disfrutar de la cobertura de ser hijo y de tener al Padre, pero a veces nos olvidamos que alguien nos está conduciendo, incluso para conocer al Padre, y es el Consolador. Él es el Espíritu de verdad, Él es el que nos iba a mostrar el camino verdadero. ¿Por qué tiene que ser un espíritu de verdad? Porque estamos en un reino de engaño, de falsedad, y somos confundibles. El que no permanece en la fuente puede perderse del Señor. Leemos que en el capítulo 15 que sigue, no les voy a hacer leer eso y no lo voy a leer yo, pero
La palabra está escrita de una manera para que nosotros tengamos entendimiento. Y Jesús, después de decirles esto, les habla de la vid verdadera. El que no permanece en mí, dice, va a ser arrancado y va a ser echado al fuego. Y el permanecer en Él es a través de la savia del Espíritu. El que nos vivifica, el que nos hace dar fruto y el que nos mantiene en la vid, el que nos hace crecer las hojas. No podemos disfrutar de la vid si no estamos conectados a la savia, que es su Espíritu. No podemos estar en la vid si no estamos siendo procesados y cavados por el labrador, que es el Padre. No hay manera de permanecer si no es sostenido por su palabra. Él dice, miren en el versículo 26 del capítulo 14, os recordará todo lo que yo os he dicho. No me acuerdo esto. A veces suplantamos el lugar del Consolador o del Espíritu Santo, lo suplantamos por un esposo, por una esposa, que es el que nos trae la palabra, lo suplantamos por los líderes, lo suplantamos por los pastores, por alguien que cuando estoy mal viene a orar por mí. Y no es que no lo necesitemos, no quiero hacer apología del individualismo. Lo que quiero decir es de que la prioridad es estar conectado a la fuente. Y la fuente es el Espíritu Santo. Él nos va a mostrar la voluntad del Padre. Y hermanos, la voluntad del Padre es buena y es agradable, pero a nuestros ojos es dolorosa. Porque Él no va a hacer padecer al Hijo y a nosotros dejarnos en la gloria disfrutando nada más. Pero sepamos que ninguno va a tener que padecer hasta la cruz como fue Él. Esa es una certeza. Pero aquel que toma por hijo lo azota. ¿Para qué lo azota? Para disciplinarlo. ¿Pero para qué lo disciplina? ¿Porque es malo? Nos disciplina para mostrarnos cuál es su voluntad. ¿Quién es el que dirige la obra? ¿Quién es el que pone las pautas? ¿Quién es el que tiene el control de la eternidad? ¿Quién es el que tiene el control de los tiempos? No, Señor, no me hagas pasar por esto porque yo no sé si voy a poder. Todos lo decimos. Y no lo digo porque lo haya superado, sino porque le pedí al Espíritu Santo que cada vez que Él me habla, primero me impacta a mí y me desafía. ¿En qué te desafía? A buscarle más, a profundizar en Él, a decir necesito mayor revelación, necesito mayor verdad. Nos quedamos con el Espíritu Santo, con el hablar en lenguas, nos quedamos con el Espíritu Santo, con los dones, con los regalos, con las partes lindas. Y que eso viene en el combo, es como la cajita feliz. Nos viene la hamburguesa, pero nos viene el juguete. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo nos da un regalo, pero también está haciendo una obra, la obra del Padre en nosotros. Dice que no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu intercede por nosotros. Es nuestra debilidad. No sabemos, no conocemos, pero queremos seguir manejando nuestras vidas y teniéndolo a Cristo como si fuese nuestro Salvador para auxiliarnos en nuestras necesidades. Y esa no es la obra que el Señor planeó para nosotros. El Señor quiere que tengamos mucho fruto. Y ese fruto no es para Él, es para el Padre. Es para el Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender a conectarnos con la fuente. La palabra es clara, hermanos. A veces nos queremos meter en los recovecos sin decir la palabra dice esto, la palabra dice acá, me tomo este versículo para acomodármela a mi voluntad. Pero Jesús dijo, por eso dice que el Espíritu Santo nos tiene que recordar esas palabras. Quien no deja padre y madre, y cuando dice padre y madre dice excusas. Todo lo que uno dice, mi papá, mi mamá y todo lo que viene atrás, el bagaje de cosas. No, yo estoy mal porque cuando fui chico, no hay excusa para el Señor. Todo lo que vino en tu genética, todo lo que vino en el pasado, todo lo que vino en la herencia, el Señor ya lo solucionó. El pasado para el Señor no es un problema. Pero si no lo querés dejar, entonces no sos digno de seguirlo. Y esta es una palabra dura, pero no es una palabra dura porque el Señor nos quiere golpear. Es una palabra dura porque el tiempo apremia.
La gracia sobreabunda, pero no sobreabunda para que vivamos en libertinaje, para que vivamos en opresión, para que vivamos en escasez, sino que sobreabunda para manifestarla en los que realmente lo necesitan. Hace mucho tiempo se viene hablando de que la palabra es una lámpara que alumbra en nuestro interior, y nosotros tenemos esa lámpara que la escondemos, como dice la parábola, debajo de la mesa. Y el Señor quiere que nosotros la encendamos, la pongamos sobre la mesa y que podamos compartirlos con otros que tienen necesidad. Dice que el Padre nos lo va a mandar en el nombre de Jesús. O sea, el Padre está preocupado también por nosotros. No es que solo nos quiere golpear, nos manda a alguien que nos va a ayudar a hacer la obra. Y eso es importante. Yo estoy con ustedes hasta el fin, dijo Cristo. No estamos solos. Hermanos, no somos salvadores. Tenemos debilidades, pero dependemos del Espíritu. Y eso no nos hace vulnerables, eso nos hace obedientes y nos hace fuertes en Él. Seguimos encontrando personas con problemas que quieren solucionar los problemas, y para solucionar ese problema se meten en otro problema, después se meten en otro problema y después se meten en otro problema, y cuando nos encontramos nos damos cuenta de que hay una bomba de problemas y quieren que el Señor Jesucristo les solucione sus problemas. El principio es la humillación y es reconocer la dependencia al 100% del Señor. Examínese, póngase delante del Señor y diga: el problema que estoy viviendo es porque el Señor me metió o porque me metí yo. Y se va a dar cuenta de que Él nos va a guiar a toda verdad. Y el camino de verdad nos lleva a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero es el camino. Eso nos lleva a la verdad y esa verdad nos lleva a vida. Pero si nuestros caminos son de muerte y cada vez vemos que se nos acerca más la muerte, y no muerte física, sino vemos escasez, vemos necesidad, vemos enfermedad, y no hablo de las circunstancias, sino hablo de una realidad constante en nosotros. Entonces podemos decir que tenemos a Cristo, pero que el Espíritu Santo no está haciendo la obra del Padre en nosotros. Y la obra del Padre es dar mucho fruto. Me gusta que en el capítulo 16 el Señor empieza a hablar, ahora sí, de la obra, y con esto voy a ir terminando para no extenderme. La obra del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 16, versículo 4, dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Nadie le preguntaba a Jesús. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínense hoy que nos digan: no van a tener más el Espíritu Santo. Jesús no va a estar más entre vosotros. No van a estar más. Sus pastores no van a estar más, van a estar solos. No van a tener a ningún hermano que los apoye. No va a haber iglesia de ningún tipo. La tristeza invadió el corazón de los discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dijo Jesús, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús nos dio la promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y que el Espíritu nos lo iba a mostrar. El mundo ya no lo iba a ver más, pero nosotros lo íbamos a ver. Y esa es una promesa. Y cuando Él venga, miren, esto no lo dice para nosotros, lo dice para los que no creen. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu iba a anunciar que Cristo venció en la cruz y que no hay problema con el pecado ni con Satanás porque Él ya lo venció. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le dio el tiempo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
O sea, todo lo que Cristo no le dijo a sus discípulos, nos los va a decir el Espíritu de verdad a nosotros, los que seguimos al Señor. Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad, no a una pseudo verdad, no un poquito, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús se puso debajo del Padre, aún teniendo la misma condición. Y el Padre lo levantó de entre los muertos por medio de su Espíritu y lo sentó a su diestra. Le dio autoridad. Y el Hijo nos dio autoridad como iglesia. Somos su cuerpo. Pero nos dio una condición, y es su Espíritu. El que hace la obra es su Espíritu. Nosotros somos colaboradores, pero no vamos a ser colaboradores si no nos sometemos a su Espíritu. El que nos junta, dice, desparrama. Jesús quiere que nosotros juntemos, pero el que va a manejar la batuta es su Espíritu. Es tiempo de que en las casas se levante un clamor por su Espíritu, por la palabra, porque el Señor hable su palabra a través de su Espíritu, el que nos guía a verdad, el que nos enseñe los tiempos. Señor, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que va a venir? Señor, los noticieros dicen, escuchamos hermanos que hablan más de los noticieros que lo que el Espíritu dice. Y sin embargo vemos en el final, en el último libro de la palabra, encontramos que dice: el Espíritu y la novia dicen ven. Queremos ser parte de esa novia que está unida a su Espíritu para pedirle al Hijo que vuelva. No estamos diciendo: Espíritu, mandanos la vacuna. Espíritu, sacanos el COVID. Espíritu, sacanos el barbijo. Señor, llévate al presidente. Señor, llévanos a un lugar económico mejor. Ese no es el anhelo del Espíritu. Eso es porque seguimos viendo nuestra voluntad. Señor, llévate a mi esposa. Esa no es la voluntad. La voluntad es hacer la voluntad del Padre, al igual que lo hizo Cristo. Y no hay manera de hacerlo si no es a través de su Espíritu. Él nos enseñaría todas las cosas. Y me viene que la semana pasada el pastor compartió el Salmo 32 y compartió un montón de salmos y hablaba de las bienaventuranzas. El Señor nos llenó de promesas su palabra. La Escritura habla de promesas. Vuelvo pronto y mi galardón conmigo. Y podemos leer los salmos y podemos leer las perlitas que teníamos antes y que guardábamos, promesas del Señor. Pero toda promesa está condicionada por una letra chica. Y no podemos leer solo la promesa y no la condición. Mi galardón viene conmigo. Retén lo que te he dado. Persevera. No es aguantar, persevera. Mantenete firme en la palabra, en la roca. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermanos, somos nosotros. Es su iglesia. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y esa sangre nos purifica, nos santifica, nos libera de toda iniquidad y de todo pasado. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el Espíritu de verdad es el que nos quita ese engaño. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El Señor nos dio su palabra para declarar, para que no nos enfermamos y para que no muramos espiritualmente.
Él nos dio su palabra para declarar, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La voluntad del Padre no se agravó para triturarte y destruirte. El Señor te prensa para mostrar el aceite fresco que Él depositó en tu vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, ¿y qué pasa? Dice Selah, paró el salmista, se tranquilizó después de llorar y ahí empezó a decir y a declarar y a hablar: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. No tengo excusa, Señor. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dije, confesé la palabra que el Espíritu me da. Sobre toda circunstancia la palabra que nos afirma y que nos mantiene en el proceso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y vuelve a parar el salmista. Y ahí le dice el Señor: te haré entender y te enseñaré en el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no descansa su obra, no se olvida, no se corre. No es que no sabe cuál es tu circunstancia. Él te está enseñando y Él te está mostrando su voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. No seáis como el caballo, hermanos, iglesia. No sean como los caballos, ni como el mulo, sin entendimiento. No vivamos los procesos como me tocó esto, nací para sufrir. No, hermanos, el Señor nos iba a enseñar todas las cosas con su Espíritu. Y me quedo con esto. Creo en la palabra y creo en el poder de la palabra y en el depósito que el Señor puso en cada uno de ustedes. Y siempre le decimos a los nenes la casita que está sobre la roca y la casita que está sobre la arena. Y compararé a un hombre prudente, dice la palabra, que escuchó la palabra y las puso por obra. No seamos como los caballos, hermanos, en este tiempo. Es tiempo de oír la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia? Como dice en el Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Salga de su problema, salga de la necesidad, salga del lugar donde el enemigo lo quiere tener y póngase en el lugar donde lo posicionó Cristo, sentado en los lugares celestiales. Hermanos, yo tengo circunstancias, tengo problemas, tengo que lidiar conmigo mismo y con mi propia trituración, pero nunca me olvido de mi posición. ¿Me puedo equivocar? Seguramente. ¿Puedo fallar? Seguramente. Pero nunca me olvido del escrito está. Y eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Espíritu a través de la palabra. Señor, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esa es mi posición. Esa es la posición de tu iglesia. No donde el enemigo me quiere tener. No mi pasado. No mi iniquidad, no mi debilidad, sujeto a tu voluntad, Señor. Y sé que después de declarar esta palabra, el primero que voy a pasar por la prensa nuevamente soy yo. Por eso hay un desafío sobre aquellos que comparten la palabra. No es únicamente estar acá parado con un micrófono y llevarse aplausos, sino ser procesado en lo mismo que uno declara. Pero tenemos la certeza de que el Consolador está afirmándonos, está estableciendo su verdad para con cada uno de nosotros. Y esa es nuestra certeza y esa es nuestra convicción. En el lugar en el que estás, pedile al Espíritu Santo
que abra tus ojos una vez más, que alumbre los ojos de tu entendimiento. ¿Para qué? Para comprender su obra en tu vida, para comprender su buena voluntad, para comprender qué es lo que el Señor quiere hacer con vos. Su iglesia está, los hermanos estamos, los líderes estamos, los pastores estamos, pero no se olviden que podemos traicionarlos y no se olviden que podemos abandonarlos, pero Él no falla, Él no se olvida, Él no nos deja. Y eso es una certeza que está sellada en nuestros corazones y que se tiene que sellar en sus vidas. Vamos a orar y vamos a sellar la palabra. Ahí donde estás, en tu casa, no mires tu necesidad, créela, arrebatala, declarala. Señor, no miro mi circunstancia, te miro una vez más a vos, Señor. No miro el océano que está debajo de mis pies, Señor. Pongo mis ojos una vez más en vos, Jesús. Espíritu Santo, perdón por ofenderte, perdón por no encontrar tu lugar en mi vida, perdón por no entender qué es lo que estás haciendo, perdón por resistirte, perdón por olvidarte, perdón por encajonarte, por dejarte en un costado, por no darme cuenta, Señor, que vos estás haciendo una obra completa en mi vida, Señor. Padre, como declaramos una y otra vez, Señor, sometemos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Sometemos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo porque sea un reflejo de lo que vos querés que hagamos. Señor, ponemos nuestra casa. Señor, ponemos nuestros matrimonios, Señor. Señor, ponemos aún nuestra soledad, nuestra soltería, Señor. Toda circunstancia la ponemos delante de tus pies, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. Revélanos una vez más nuestra condición, dónde hemos caído, Señor, pero hacia dónde nos llevas. Gracias porque tu obra es perfecta, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras rebeliones. Te pedimos perdón por ser como mulos, Señor, como caballos sin entendimiento, Señor. Pero queremos entender, Señor, lo que tu Espíritu está haciendo en este tiempo, en nuestra vida, en la congregación y en las naciones, Señor. No queremos orar almáticamente, Señor, sino queremos hablar y orar en el Espíritu, Señor, declarando tu palabra, Señor, declarando lo que vos tenés para este tiempo, para nuestras vidas, Señor, declarando con certeza y con convicción, Señor, de que este es el tiempo que preparaste para cada uno. Señor, oro para los que recibieron la palabra, Señor, que sean como ese hombre prudente, Señor, que tomaron la palabra y la pusieron por obra, Señor. Que nada robe, Señor, la semilla de tu Espíritu, Señor, plantada en cada hogar, Señor. Hoy no estamos presencialmente, Señor, pero tu palabra no conoce límites, Señor. Tu palabra no conoce distancia, Señor. Y creemos que tu Espíritu, Señor, está haciendo una obra en cada hogar, Señor. Aquel que esté en necesidad, aquel que esté en prueba, Señor, declaramos tu palabra activada, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor, sino que va a ser aquello por lo cual fue enviada. Señor, lo declaramos todo en el nombre de Jesús. Y como un sello lo decimos, Señor, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombre, Señor. Y esa es una certeza, es un sí y es un amén, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Juan. Y mientras Juan desarrollaba la palabra, me quiero parar
afirmarme y afirmarlos en esta verdad. El Señor les decía a sus discípulos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. La consecuencia, cuando yo amo, tiene que ser la obediencia, que es lo que Juan estaba animándonos. Pero dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Cuándo yo necesito un abogado? Cuando hay alguna causa en la que necesito ayuda y defensa. Ahora, dice: porque quien estará con ustedes para siempre. Nosotros tenemos que caminar en esta certeza y en esta confianza. Tenemos un abogado defensor. Por eso es importante, como compartía Juan, oír lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y el Señor dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Pero amados, vos y yo lo buscamos. La iglesia lo busca. Ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Esta es la certeza. El Espíritu defensor, como abogado defensor, está en tu vida y está en nuestras vidas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Pero obedecerlo porque lo amamos, porque tenemos esta seguridad de que Él cuida tu causa. Él cuida mi causa. Yo lo que tengo que hacer es caminar fiel en oír su voz y en obedecer.